¿Cuántos quieren o desean un milagro en sus vidas? Levanten su mano. ¿Cuántos quieren y desean un milagro en sus vidas? Bueno, esperen el problema. Los milagros nacen, escuchen esto, dentro de la dificultad y los problemas. Y en los primeros 21 versículos del capítulo 14, precisamente veremos cómo un gran milagro nació de un gran problema. ¿Estamos listos? Levante su mano derecha al cielo conmigo y repita después de mí lo siguiente: estoy listo y estoy dispuesto a recibir lo que tienes para mí a través de tu palabra, que es viva y eficaz. Y a partir de hoy, vamos, dígalo bien fuerte, a partir de hoy no seré el mismo de antes. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, antes de entrar a ese milagro asombroso, cabe mencionar que en los primeros 12 versículos del capítulo 14, vaya buscándolo ahí en sus Biblias, en el capítulo 14 del libro de Mateo, se menciona la muerte de Juan el Bautista. Quizás alguien se estará preguntando, bueno, ¿de qué murió? ¿Cómo murió Juan el Bautista? ¿Y sabe? Murió por confrontar a Herodes Antipas, que era un hijo de Herodes el Grande, aquel que intentó matar a Jesús cuando éste nació. Para ese entonces, para este momento en el que Jesús ya está cumpliendo con su ministerio, Herodes el Grande ya murió, pero tuvo unos hijos. Y entre ellos estaba Herodes Antipas y Herodes, su hermano también, Felipe. Lo que hace Herodes Antipas es dejar a su esposa, escuchen esto, deja a su esposa para entonces conquistar a la esposa de su hermano. Y lo que hace Juan el Bautista es ir y decirle a Herodes: lo que tú estás haciendo no está bien. Obviamente Herodes era un gobernador y no le pareció que alguien menor a él lo estuviera confrontando. Básicamente se sintió humillado. Y él nos dice la escritura que quería matarlo. No lo hacía porque sabía que Juan el Bautista tenía mucho favor del pueblo, ya que lo consideraban un profeta. Entonces por esa razón no se atrevía a levantar la mano Herodes en contra de Juan el Bautista. Pero llega un momento en el que en esos primeros 12 versículos del capítulo 14, llega un momento en el que la hija de Herodías, que era ahora ya la actual esposa de Herodes, que cabe mencionar que esta muchachita era su sobrina, ¿no? Está medio raro el asunto, no vamos a meternos en detalles. Y entonces, como Herodías, o sea, la actual pareja, esposa de Herodes Antipas, también se molestó porque lo estaba confrontando Juan el Bautista, le dijo a su hija: ¿sabes qué? Baila, pero provoca, haz que Herodes te prometa algo. Todo estaba planeado por su mamá. Lo que hace esta muchachita, había una fiesta, un gran banquete, y se para delante de Herodes y de todos los invitados y comienza a bailar. Ahora, supuestamente, según historiadores, según comentaristas, dicen que este baile fue un baile erótico. O sea, casi me atrevo a pensar que era un perreo intenso, ¿no? Algo así, algo así. Y era, ojo con esto, era una adolescente. ¿No creen que es muy parecido con nuestra realidad de hoy? Niñas en TikTok bailando. Vamos a pararle ahí. Y ahí estaba esta muchachita ahí delante de Herodes y todos sus convidados haciendo un TikTok, ¿no? Y entonces dice que a Herodes le gustó tanto, miren nada más la perversión de estos hombres. Dice que a Herodes le gustó tanto que le dijo: pídeme lo que quieras y te lo voy a dar. Como su mamá ya había hablado con ella, le dijo: ¿sabes qué? Quiero que me des la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Este hombre Herodes ya no podía echarse para atrás, no podía quedar mal. Bueno, debía hacerlo, pero no quiso por su orgullo. Y lo que hace es mandar a que le corten la cabeza a Juan, y se la trajeron a esta muchachita en un plato. Qué grotesca esa escena, ¿no?
Y esta muchachita cuando recibe la cabeza de Juan, yo no sé cómo lo recibió. No sé cómo fue capaz de sostener ese plato, no lo sé. Y se lo pasó a su mamá y le dijo, aquí está tu regalo. Y así muere Juan el Bautista. De una manera, puedo decir, humillante, ¿no lo cree? Pero, ¿por qué menciono esto? ¿Por qué se menciona en estos primeros 12 versículos del capítulo 14? Porque antes, escuchen esto, este acontecimiento trágico sucedió después de que Jesús terminara de contarnos las 8 parábolas que vimos hace 15 días, ¿las recuerdan? Después de esas 8 parábolas sucede este momento trágico. Después de que Jesús dijera al final del capítulo 13, en todas partes honran a un profeta, menos en su tierra y en su propia casa. Esos versículos no los vimos, pero se los menciono de manera inmediata. Lo que estaban haciendo con Jesús después de haber compartido las 8 parábolas, dice que se va al lugar, no de su nacimiento, no en Belén, donde creció, donde básicamente vivió parte de su niñez y su adolescencia. Y cuando Jesús llega ahí, dice que hizo muy pocos milagros, porque la gente lo menospreció. Empezaron a decir, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es este el hermano de Jacobo y de estos? ¿No son sus hermanas las que están allá en la tortillería con nosotros? Y la gente empezó a decir, sí es él. Y dice que endurecieron su corazón y no creyeron más. Por eso es que Jesús se retiró. Y él dice que no, más bien, que en todas partes honran a un profeta, menos en su tierra y en su propia casa. Esto lo dice Jesús, y después, ¿qué es lo que hacen con Juan el Bautista? Lo matan, lo asesinan de una manera trágica y cruel. Mire, estará de acuerdo conmigo, ¿no es cierto que muchas veces recibimos una mejor atención o un mejor trato de la gente que no nos conoce que de la gente que sí? Y esto es una especie de menosprecio, aunque usted no lo crea. Mire, voy a abrir mi corazón. No lo edites esto, hija, déjalo, que lo vea mi familia. No, no es cierto. Pero no, lo que voy a decir no es por dolor, ni ardido, ni nada de eso, ¿no? Pero simple y sencillamente, ¿no es cierto que tenemos familia? Por ejemplo, yo en mi caso, tengo mucha familia aquí en Tijuana, pero no se congrega conmigo. Ellos van a otra iglesia. Ellos van a la Arena con el pastor Fermín, donde hay más de 700 personas. Y el pastor Fermín, mis respetos, buenísimo. Yo he ido a sus conferencias y demás. No vamos a ir con Abraham, lo conozco. Van a decir mis tías, yo le limpié los mocos a ese niño. Yo le cambié el pañal. No vamos a ir con Abraham, yo lo conozco sus travesuras, cómo trataba a sus papás, cómo le rezongaba. No vamos a ir con Abraham. Es lo que Jesús estaba diciendo. O sea, un profeta no es reconocido en su propia casa. Y ojo, yo no tengo ningún problema con eso, Pero Jesús estaba diciendo que así es. Y es una realidad. Ahora mire, en el verso 12 nos dice que después de que los 12 discípulos, más bien los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo y le dieron sepultura, fueron y le dieron la triste y dolorosa noticia a Jesús que su primo había sido brutalmente asesinado. Ahí nos damos cuenta en el verso 12 del capítulo 14. Mi pregunta que saltaba a mi mente cuando leía este versículo 12 es, ¿qué hizo Jesús? Verso 13, ¿está ahí? Dice que se retiró él solo en una barca a un lugar solitario, y hace un punto ahí. Dice que se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Miren, me atrevo a creer que la razón del distanciamiento social de Jesús fue, ojo, meditar, llorar, hacer duelo por la muerte de su primo. Yo estoy seguro que eso fue. Jesús le impactó la noticia, le dolió tanto. ¿Cómo le va a doler? ¿Se imaginan? Juan fue el que preparó el camino del Señor. Juan fue el que lo bautizó. Y ahora se entera que su primo fue brutalmente asesinado. Dice que él se apartó. Estoy seguro que quería lamentar, llorar la muerte
la muerte de su primo Juan el Bautista. Y escuche lo siguiente, présteme mucha atención en esto que voy a decir. Hay procesos dolorosos en nuestra vida que se caminan solo de la mano de Dios. Quiere decir esto que es Dios, tú y tu dolor. Ahora dice que Jesús se apartó solo. Me llamaba mucho la atención porque en otras ocasiones veo a Jesús invitando a sus discípulos. Cuando llega Jesús al Getsemaní y le dice, ¿sabes qué? Vengan y oren conmigo. Que por cierto no oraron, los encontró dormidos. Pero los hizo parte. En esta ocasión no, Él va solo. ¿Por qué? Y quiero que entendamos esto, familia. Porque hay procesos que debemos caminarlos solos, de la mano de Dios. Y esto lo digo para cuidarnos de la victimización. El pastor nunca vino a visitarme. La hermana nunca vino a visitarme, ni siquiera una llamada, ni siquiera una videollamada. Y dice que es mi hermana, y dice que es mi amiga. Pero a veces hay momentos que tenemos que transitarlos solos. ¿Por qué? Porque es en la soledad cuando mejor nos podemos conectar con Dios. Es en la soledad cuando podemos experimentar al Dios de cuidado y de fortaleza. Así que me gustaría que guardara eso en el corazón. Hay procesos dolorosos en nuestra vida que se caminan solo de la mano de Dios. ¿No es cierto que muchas veces, repito, echamos en cara o nos enojamos con las personas porque decimos, dice que es mi amiga, ¿y dónde está? Dice que es mi amigo, ¿y dónde está? Dicen que son mi familia en Cristo, ¿y dónde están? Bueno, miren, muchas veces las personas no están con nosotros o no nos ayudan, no porque no quieren, a veces porque no saben cómo ayudarnos. Yo a veces he cometido el error de marcar cierta distancia en procesos que las personas están viviendo. No porque no me interese, sino porque a veces no sé cómo abordar una situación. Entonces creo que cuando yo dejo un espacio, Dios está trabajando. Obviamente estoy consciente de lo que eso puede causarme. Por ejemplo, no estuvo aquí conmigo. Por eso tengamos mucho cuidado a la hora de hacer un juicio sobre alguien que no está en ese momento contigo. Mejor atrévete a vivir la experiencia con Dios. No está mamá, no está papá, no están mis amigos, no están los vecinos, no están los abuelos, pero estás tú. Y deja que Dios consuele su corazón. Miren, el mismo versículo 13, después del punto, nos dice que la multitud lo siguió. Incluso Marcos, porque me atreví a leer los 4 evangelios, mire, cabe mencionar que este milagro, solo este milagro, se menciona en los 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, solo este milagro en los 4 evangelios. Y Marcos nos da un detalle interesante, dice que por tierra las multitudes corrieron para encontrarse con Jesús, tanto que llegaron primero que él. ¿Recordó que Jesús subió a una barca para apartarse a solas? Bueno, la gente cuando ve a Jesús que se está distanciando, comienzan a correr. Dicen, yo quiero un toque de Jesús, yo quiero que Jesús me sane. Corrieron tan rápido que llegaron primero. Obviamente yo creo que Jesús hizo una pausa en medio del lago, en medio del mar, para meditar. Cuando llega a la orilla, Jesús ve a la gente. No pierda de vista esto. Jesús viene en un duelo. Jesús viene después de haber recibido la trágica y dolorosa noticia de que su primo había sido brutalmente asesinado. Cuando se baja de la barca, dice que ve a la multitud. Escuche esto, y tuvo compasión de ellas. Y la sanó de todas sus enfermedades. ¿No cree usted que Jesús pudo haber dicho, ahora no? No estoy de humor. No me siento bien. Necesito tiempo para mí. ¿No creen que Jesús pudo haberlo dicho? Por supuesto. Venía de un duelo. Él pudo haber dicho, no quiero atender a nadie el día de hoy. Ojo, para esto él venía de días intensos de trabajo.
Que si bien es cierto, si se hubiera negado, no hubiera ningún problema. Pero aquí nos damos cuenta de que Jesús sintió compasión por ellos, que atendió sus necesidades. Y preste mucha atención a lo que diré. Sirviendo a otros, procesamos el dolor que estamos experimentando. ¿Escuchó eso? Sirviendo a otros, procesamos el dolor que estamos experimentando. ¿Y sabe por qué? Porque el servicio es poderoso y sanador. Mis amigos, mis hermanos, no esperemos a ser consolados para ser compasivos. Seamos compasivos y seremos consolados. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y lo repito, no esperemos a ser consolados para ser compasivos. Seamos compasivos y entonces seremos consolados. Bueno, yo voy a la iglesia porque necesito que Dios me ayude. Necesito que los hermanos me ayuden. Bueno, comienza a ayudar a otros. Comienza a ayudar a otros. Cambia la mentalidad de voy para que me sirvan a voy porque quiero servir a otros. Pastor, usted está loco. Si supiera cómo lo que vengo cargando este fin de semana. Si supiera el dolor, la confusión, la tristeza, la enfermedad que vengo cargando hoy, no se atrevería a decir eso. Pero Jesús nos está diciendo que venía de un dolor y rompe con la estructura de la psicología y de la ciencia que dice que el duelo se pasa en fases. Y Jesús no pasó de la fase 1 a la 2, de la 2 a la 3, de la 3 a la 4, no. Porque Él sabía que sirviendo a otros, su proceso de sanidad y restauración se iba a dar de manera automática. Consolemos a otros y entonces seremos consolados. ¿Escuchó eso? Consolemos a otros y entonces seremos consolados. Y de ahí, mis amigos, nos mete ya del verso 15 al 21 en este milagro extraordinario que es la alimentación de 5,000 personas, dice ahí. Aunque ojo, fueron más de 5,000. Porque según los evangelios, dicen que eran 5,000 hombres sin contar mujeres ni niños. Algunos comentaristas, algunos historiadores dicen que fueron entre 15,000 y 20,000 personas. ¿No creen que era un problema fuerte? Ahora, la gente lo siguió. Jesús ya los había sanado. Para este momento ya estaba cayendo la noche. Y recuerdan que Jesús se fue a un lugar apartado. O sea que no había tienditas alrededor. La noche está cayendo. Los discípulos que para este momento ni habían comido y no habían descansado, se acercan con Jesús y le dice: por favor, ya despide a la multitud. Diles que se vayan, que busquen tienditas para comprar algo de comer. Realmente parece que los discípulos están preocupados por la gente, pero no, están preocupados porque no han descansado y no han comido. Y le dice: despide a la multitud. Ahora me encanta la respuesta de Jesús, porque a uno de sus discípulos, a Felipe, le dice: dales tú de comer. Estoy seguro que Felipe no se esperaba esta respuesta. Todos alborotando a Jesús: despídelos, está oscureciendo, para que compren algo de comer. Y Jesús responde: denles ustedes de comer. Usted lo va a encontrar ahí en el verso 15, verso 16. Y mire, Juan nos da un detalle interesante. Dice que Felipe, el discípulo, el apóstol, le respondió: ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno. ¿Escuchó eso? 8 meses de trabajo. Pues cómo no, eran 15,000, 20,000 personas. ¿Y Jesús qué le dijo? Denles ustedes de comer. Pues ocuparíamos cerca de 1 año de trabajo para alimentar a todos estos. Ahora le pregunto, ¿de verdad Jesús esperaba que los discípulos alimentaran a toda esta gente? Claro que no. Claro que no. Incluso, escuchen esto con mucha atención, incluso Juan nos dice
que esto lo dijo para probar al discípulo, pues él ya sabía lo que iba a hacer. Pensé que iba a saltar de alegría con esto. ¿Sabe por qué? Porque esto me dice que en medio de los problemas, de todas las dificultades, él ya sabe lo que va a hacer. Jesús lo dijo solamente para probar a Felipe: dales tú de comer. Pero él ya sabía lo que iba a hacer. ¿Qué problema está pasando hoy? No necesita responderme, pero a usted mismo, ¿qué problema está pasando hoy? ¿Finanzas, trabajo, matrimonio, familia? Déjeme decirle que Dios ya sabe lo que va a hacer. Y no es cierto que a veces nosotros actuamos como Felipe. Sacamos la calculadora y empezamos a hacer cuentas. 15,000 es un denario por día, 8 meses, un bocado. ¿A qué me refiero con esto? ¿Y si voy al CIMI? ¿Y si me compro este medicamento? ¿Y si sigo este tratamiento? Y entonces Jesús dice: yo ya sé lo que voy a hacer. Miren, yo creo que la respuesta que Jesús esperaba, ojo, porque después de que Jesús les dice: denles ustedes de comer, obviamente los discípulos dicen: despídenlos, mándalos a sus casas, mándalos ahí cerca a comprar algo. Esa no era la respuesta que Jesús esperaba. Yo me atrevo a pensar que la respuesta que Jesús buscaba era algo así. Escuchen, nosotros no podemos hacerlo, pero tú sí. ¿Escuchó? Cuando Jesús le dice a Felipe: denle ustedes de comer, me atrevo a pensar que Jesús estaba esperando que Felipe respondiera: yo no puedo hacerlo, pero tú sí. Porque anteriormente ya habían visto a Jesús hacer milagro tras milagro tras milagro. ¿No es cierto que a veces nos pasa de noche todas las misericordias y bondades y milagros que Dios ha hecho en nuestra vida, que cuando nos pide responder en fe decimos: no se puede? Y Dios dice: ¿y lo que acabo de hacer contigo? ¿Y lo que acabo de hacer con tu familia, con tu matrimonio? ¿De qué sirvió? Para tener una respuesta de no se puede. Y dice que lo hizo para tentar a los discípulos. Alguien, uno de los evangelios nos dice que Andrés, pues él se fue a caminar buscando algo. Andrés se va caminando y encuentra con un niño. Escuchen esto: se encuentra con un niño de entre 8 y 9 años de edad. No pierda de vista esto: entre 8 y 9 años de edad, que tenía 2 peces y 5 panes. Yo creo que Andrés, movido por el Espíritu, comprendió que Jesús era capaz de hacer lo incapaz. Porque entonces llega Andrés con este niño, se presentan delante de Jesús y le dice: aquí hay un niño, no sé si batalló para decirlo, no sé si que le quería ganar la risa a Andrés, pero acá hay un niño que tiene 2 peces, 5 panes. Ahora, ¿alguien estará pensando que era un baguette así tremendo? ¿Eran 5 de esos? No. Era la ración de un día. ¿Alguien estará pensando en un salmón? No, eran pescaditos. Recuerde que era para un niño de 8 o 9 años. 2 pescaditos, 5 panecitos y sin levadura. No eran así esponjosos como los que les puse allí cerca del café. Y entonces dice: acá hay un niño, tiene 2 peces, 5 panes. Yo creo que Andrés dijo: ¿servirá de algo? Y me encanta porque lo que hace Jesús es pedirle al niño que le entregue esos 2 peces y 5 panes. Pero no me pierda de vista con lo que voy a decir ahora. Ya estamos aterrizando el mensaje. Me encanta porque Jesús toma los 5 panes, los 2 peces, los levanta y dice que los bendijo, ¿no?
Ahí lo va a leer usted. Dice que los bendijo. En el griego, bendecir es bien decir. Pero en el hebreo es desatar lo que está en el cielo para que venga a la tierra. Y entonces, ¿no creen que Jesús estaba recordando cuando alimentó al pueblo que sacó de Egipto con maná del cielo? Y él dice que levantó los 2 peces y los 5 panes y los bendijo. En pocas palabras, en su oración dijo: desata lo que está en el cielo y traerlo a la tierra. Y entonces, no sé cómo, debemos o deberíamos preguntarle a los discípulos cómo fue esa escena cuando lleguemos a la eternidad. Pero dice que empezaron a repartir panes, pescados, y todos, más de 15,000 personas quedaron saciadas. Y todavía recogieron 12 cestas más. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios va a responder a tu problema, va a responder con fuerza, con provisión, con abundancia. Porque Él ya sabe lo que va a hacer. Imagine conmigo esta escena. Un niño de 8 años. No sé si su mamá iba con él, me atrevo a pensar que sí. O quizás el niño supo que Jesús iba a ir a predicar ese lugar. Le dice: mamá, va a estar Jesús, yo quiero ir a verlo. Ah, perfecto, déjame, te pongo un lonchecito porque no sé si vas a tardar. Y a lo mejor la mamá le dijo: Arturito, pongámosle un nombre, ¿no? Arturito, esto es tuyo, no dejes que los gandallas te lo quiten. O sea, los discípulos. No, no es cierto. No dejes que nadie te lo quite, esto es tuyo. Tus 5 panecitos y tus 2 pescaditos son tuyos. Ahora, un niño que vio una necesidad fue capaz de entregar lo que él tenía. Necesitamos muchas veces la actitud de un niño para creer que Dios es posible de hacer grandes cosas. Pero a veces nuestra adultez nos incapacita. Bueno, yo creo en Dios, creo que es posible, pero restaurar mi matrimonio está quebrado, está roto, no hay posibilidad. Bueno, Dios es posible, pero sacarme de ese proceso de duelo cuando apenas estoy en la fase 1, no creo que sea posible. Dios es capaz de romper cualquier orden. Dios es capaz de brincarnos del A a la Z, del 1 al 5, Él es capaz. Pero necesitamos la actitud de un niño para decir: Jesús, aquí están, y dale a todos de comer. No sé si ese niño lo dijo así, pero yo creo, lo quiero pensar así: Jesús, ten mis 2 panes, mis 5 panes, mis 2 peces, y dale a todos de comer. Para finalizar, veo una cadena aquí bastante interesante y tiene que ver con dar. Jesús se dio a la gente, baja de la barca, siente compasión y en lugar de decir: ahora no estoy de humor, se da a la gente. Mientras lo sana, viene un niño de 8 o 9 años y le da su alimento del día. ¿A quién se lo dio? A Jesús. No pierda de vista esto. No se lo dio a los discípulos. El niño se lo da a Jesús porque sabe que Él es capaz de multiplicarlo y de hacer grandes y poderosas cosas. ¿A quién le estás dando tus 2 peces y tus 5 panes? ¿Al trabajo? ¿Al entretenimiento? ¿Al deporte? ¿A tus placeres? ¿A quién le estás dando tus 2 peces y tus 5 panes? Pero no veo resultado. ¿Por qué mis canastas no se llenan? Porque no las pusiste en las manos adecuadas. Las manos adecuadas son en las manos de Jesús. Ahí debe ir nuestro tiempo, ahí debe de ir nuestros recursos, nuestro amor, nuestra fidelidad, nuestra entrega en las manos de Jesús, porque Él es capaz de multiplicarlo todo y en abundancia.
Hasta 12 canastas vamos a recoger de bendiciones. 12 canastas, no una, no dos, 12. ¿Y qué es lo que hace? Jesús los bendice, desata lo espiritual a lo terrenal. Y entonces Jesús, ¿qué es lo que hace? Noten esta cadena, se la da a sus discípulos. ¿Qué es lo que hacen los discípulos? Lo reparten en la gente. Mis amigos, en la unidad se producen los mejores y grandes milagros. Cuando usted da, cuando yo doy, cuando todos damos, el mejor milagro está a punto de acontecer. Pero se requiere de entrega, de fe, de servicio. Somos muy bendecidos. Voltea alrededor, últimamente cada domingo ha venido mucha gente, lo cual celebramos. Pero ¿sabes cuál es mi deseo? No solamente que vengan y escuchen la palabra de Dios, sino que sirvan en la obra de Dios, porque en el servicio hay poder, hay sanidad. No solamente en escuchar, no solamente en recibir, sino en servir. Créanme, para mí es un privilegio cada vez que yo me paro a predicar su palabra. Dios no me necesita. Él pudiera hacer que todos ustedes, así, en un chasquido, rindieran su corazón a Él. Él no necesita que yo esté parado aquí, sino en cambio me hace parte del milagro. Él puede multiplicar panes y peces sin tener panes ni peces, pero me hace parte del milagro, lo hace parte del milagro. No es si yo estoy provocando una buena experiencia cuando viene la gente y sonríe, hola, bienvenidos, pásenle. Es importante, pero lo más importante es que Dios nos está invitando en su obra. No es si predico bien, si se canta bien, es que Él nos está invitando a su obra. El problema es, ¿estamos respondiendo a esa invitación? Y alguien dirá, pues es que en la iglesia ya hay muchas personas sirviendo, como que ya no hay oportunidades. Oportunidades hay demasiadas. Demasiadas. Solamente se requiere decir, heme aquí y envíame a mí. No, envíalo a Él. Imagina esta mujer. Mi hijo, es tu lonche. No lo compartas, cuídalo. No te lo vayan a robar. ¿Imaginan? Es solamente una imaginación, no está en la Biblia. Pero imaginan a Jesús yendo con este niño y dándole una de las 12 canastas. Y el niño contento corriendo. Mami, aquí está, no lo de un día. Tenemos para comer quizás 15 días. Necesitamos poner nuestros recursos en las manos de Dios. Tus talentos, tus habilidades. ¿Se dan cuenta que no fueron las habilidades de los apóstoles que alimentaron al pueblo? Fue el poder de Dios. Y no estoy hablando de dinero, hablo de todas las cosas, tiempo, talentos, dones, virtudes. Ponlas al servicio de Dios. Y te aseguro que verás un milagro sobrenatural en tu vida. Padre bueno, muchas gracias por tu palabra. Un mensaje que nos desafía, que nos invita a creer en ti, pero sobre todo a depositar todo en tus manos. Ayúdanos, enséñanos a dedicar y a poner todos nuestros recursos en tus manos para poder disfrutar y experimentar todos tus recursos en las nuestras. Gracias por tu palabra. Llévanos con bien a casa. Permítenos tener un fin de semana, el resto de este fin de semana bendecido y una semana maravillosa, una semana en la cual podamos experimentar tu poder, un milagro, con el entendido que es en un problema donde nacen los milagros. Ayúdanos a mantenernos de pie en medio de la dificultad y a nunca victimizarnos, a callar las voces de nuestra propia alma y de Satanás que nos dice, estás solo, nadie te quiere, porque tú estás con nosotros. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y
Amén.